Nosotros ya habíamos tenido una formación hace un tiempo, no me acuerdo si fue en matemáticas. Em, en esta oportunidad vamos a ver una competencia la cual identificamos como ciencias naturales. Vimos matemáticas, sí. Entonces, como ciencias naturales, es la que vamos a ver en esta oportunidad. Básicamente nos vamos a ver 3 semanas. Esta semana que nos vemos hoy, para ver dos actividades, un cuestionario y un video. Tienen que hacer un video expositivo. Nos vamos a ver en 8 días para que hagan un informe y otro video expositivo. Y nos vemos en 15 días, el día 18, para ver una actividad final que es una bitácora de procesos. Entonces, básicamente nos vamos a ver las tres en 3 semanas, esta y 2 semanas más. Para esta semana, como les decía, vamos a ver cuestionario guía 3, 1501 A1, evidencia 1 y a desarrollar un video expositivo sobre el experimento de una aplicación, guía 3, 1501 A2, evidencia 1. Estas dos actividades van a quedar habilitadas desde hoy, 4 de marzo, hasta el 11 de marzo. Van a tener 8 días para desarrollar estas dos actividades. ¿Es claro lo que vamos a tener que desarrollar esta semana? Esas dos actividades, la fecha de apertura y la fecha de cierre. Sí, señor. Sí, Listo, señor. listo, muchas gracias. Bueno, entonces voy a guardar esta hojita y nos vamos a ir a Sayuna. Aquí en Sayuna, entonces estoy en el Sayuna de ustedes, de la ficha de ustedes. Actualmente estamos trabajando en la fase 2 de planeación, ¿sí? El documento que vamos a tener que revisar o leer, que lo vamos a leer ahora en un rato, para esta actividad es este documento, el cual encontramos aquí en material de formación y se llama el documento La ciencia de las cosas. Este es el documento de lectura que vamos a tener que leer, bueno, para estas semanas y estamos desarrollando la guía de aprendizaje número 3, que está aquí ubicada. Y las evidencias perdón, las actividades que vamos a desarrollar en esta oportunidad son estas dos. Este que se llama cuestionario Guía 3, 1501 A1, evidencia 1. Y el video expositivo sobre experimento de aplicación, Guía 3, 1501 A2, evidencia 1. Recordemos que estas dos actividades van a quedar habilitadas después de la sesión, al terminar la sesión de hoy, y vamos a tener 8 días para desarrollarlas. La actividad se cerrará el día 11. Y el día 11 pues nos vamos a volver a ver para ver otras dos actividades. Es claro dónde encontrar en Sayuna las actividades de aprendizaje, la guía de aprendizaje y el documento de material de formación para esta semana. Sí, señor. Sí, señor. Listo, muchísimas gracias. Entonces, vamos a ver qué nos trae la guía de aprendizaje. Entonces, yo ya la tengo aquí abierta. Entonces, recordemos que vamos a revisar en la guía de aprendizaje número 3. ¿Listo? Y lo que vamos a ver, básicamente, voy a hacerle un zoomcito a esto acá. Entonces, vamos a ir a la guía número 3 y vamos a ir a la actividad 3.5. Ah, bueno, antes de eso, voy a volver aquí al Sayuna y recuerden que hacia el final aquí, acá, van a quedar guardadas las sesiones en línea, ¿sí? Entonces las sesiones en línea, yo las voy a poner, bueno, no sé, esto tiene ahí como un orden diferente. Aquí, como estamos ya en la fase 2, entonces yo voy a cargar aquí
en fase 2. Ahorita no hay nada, pero al final, aquí en fase 2 voy a cargar el link con la grabación, yo la subo a YouTube y aquí les va a quedar el link de YouTube para que ustedes lo puedan consultar. Listo, ahí va a quedar la grabación en este espacio aquí en fase 2 planeación. Ahí va a quedar algo muy parecido a esto. Así les va a quedar acá en fase 2 para que consulten la grabación en ese link. ¿Listo? Entonces, ahora sí voy a ir a la guía de aprendizaje. Entonces, en la guía de aprendizaje vamos a desarrollar la guía de aprendizaje número 3. Vamos a desarrollar la actividad 3.5. Entonces nos dice que las actividades de aprendizaje de competencia clave, aplicación de conocimiento de las ciencias naturales de acuerdo con situaciones del contexto productivo y social. Para esta competencia es importante dar una respuesta planeada y organizada a los cambios, es decir, encaminar actuaciones y adaptarse a los retos en la creación de una estrategia que posibilite establecer las medidas necesarias para el análisis de problemas que bien podrían solucionarse a través de modelos matemáticos presentados con su respectiva aplicación en el entorno productivo y social. De esta manera se ha logrado desarrollar elementos o equipos que fortalecen la tecnificación del sector productivo y social con aparatos y aplicaciones que permiten disminuir tiempos de producción, realizar medidas con muy buena precisión, controlar los diferentes subsistemas como motores, válvulas, sistemas neumáticos, hidráulicos, entre otros, de una manera segura. Entonces, básicamente, la ciencia o las ciencias naturales, nosotros también las podemos modelar en la parte matemática. Aquí no vamos a ver nada de matemáticas. Sencillamente que todos los fenómenos físicos y de las ciencias naturales, pues tienen una explicación desde muchos parámetros, que puede ser desde los modelos matemáticos. Y gracias a las ciencias naturales, pues nosotros podemos aplicar esas ciencias que nos da la naturaleza para poder desarrollar muchas actividades. Por ejemplo, la naturaleza nos da, y en la vida diaria y donde vivimos, vamos a tener, por ejemplo, las presiones atmosféricas. Existe la presión atmosférica. Y gracias a la presión atmosférica, nosotros podemos, por ejemplo, usar compresores o gracias a ese fenómeno físico y fenómeno natural. Entonces, ¿qué se hizo? Se creó un ambiente en el cual usamos, por ejemplo, los compresores de aire y esos compresores de aire básicamente es simular eso, con poder comprimir el aire de tal manera que yo pueda almacenar grandes capacidades de aire en tanques pequeños y poder utilizar ese aire pues para alguna aplicación, ¿sí? Por ejemplo, para inflar una llanta, ¿sí? O se puede ya ir hacia lo industrial, entonces para alimentar equipos que necesitan aire, o sí, aire para operar, ¿sí? Entonces, gracias a la ciencia podemos o hemos desarrollado, se ha desarrollado diferentes aplicabilidades. Entonces, la idea es básicamente es eso, es conocer esas ciencias naturales y cómo podríamos en cierto momento aplicarla en nuestro contexto productivo y social. La primera actividad de aprendizaje, la 1501, guía 3.1501A1, se llama Reconocer los principios y leyes físicas aplicados al contexto productivo. Entonces, esta actividad se centra en el reconocimiento de conceptos, principios y leyes fundamentales de la física aplicados al contexto productivo. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que nosotros ahora en la lectura lo vamos a ver? Entonces, vamos a ver diferentes o cómo fue el desarrollo, por ejemplo, de la física, ¿sí? Entonces, la física gracias a la física empezaron a desarrollar fórmulas matemáticas, principios matemáticos que, como ya les dije, gracias a ellos desarrollamos varias actividades en la vida diaria. Entonces aquí nos vamos a encontrar pues con diferentes variables físicas, diferentes cómo se miden las cosas, etcétera. Sí, es enfocado hacia eso. Me adelanté ahí,
para que entendamos un poco más hacia dónde vamos. Entonces, esos conceptos y principios y leyes de la física los podemos aplicar en nuestro contexto productivo. ¿Cuál es nuestro contexto productivo? Pues en nuestro trabajo y también en nuestra vida diaria. Entonces ahí por eso vamos a hablar, por ejemplo, del metro, ¿sí? Que es la unidad fundamental para medir la longitud, del kilogramo, que es la unidad fundamental para pesar algo, ¿sí? Etcétera. Entonces, a eso hace referencia a esto. La duración para realizar esto son 12 horas. Y el documento de formación en la ciencia de las cosas, que ahorita lo vamos a leer. ¿Qué debemos desarrollar en la evidencia? Pues básicamente es un cuestionario. Entonces recordemos que yo habilito perdón, yo habilito 3 intentos y de los 3 intentos la mayor nota que ustedes saquen, esa es la que queda ahí finalmente evaluada. Recordemos que debemos sacar por encima o mínimo 70 puntos en el cuestionario para pasar el cuestionario, ¿sí? Si sacamos menos de 70, pues no aprobamos el cuestionario. Eh, Ustedes si quieren en el primer intento sacan 80 y ya si lo quieren dejar ahí o sacan 70, no hay ningún problema. Lo importante, pues presenten los 3 intentos a ver cómo les va y puedan mejorar la evaluación. Básicamente para el desarrollo es importante la lectura del componente formativo. Se resolverá un cuestionario que se emplea como técnica de evaluación. Dichas preguntas pueden ser de carácter formativo, las cuales permiten determinar el nivel de desarrollo de la competencia alcanzado durante la formación, o pueden ser de carácter evaluativo, que determina el dominio y el nivel máximo alcanzado en la competencia. Para esto el producto a entregar pues es un cuestionario en línea. No me acuerdo si son 10 o 20 preguntas, no me acuerdo en este momento. Para responder el cuestionario, va a tener una duración de 60 minutos. Y para responder este cuestionario, pues tienen que ir allá donde les mostré en Sayuna, en cuestionario guía 3 1501 AA1 evidencia 1. ¿Es claro qué debemos hacer para el desarrollo de esa primera actividad? Sí, señor. Señor. O sea Listo, que las muchísimas preguntas son gracias. del material de la ley de las cosas. Sí, sí, señor. De la ciencia de las cosas, esas preguntas son alusivas a eso, sí, señor. Por eso ahorita vamos a hacer la lectura para aclarar algunos temas y pues ya la idea es que ustedes pues ya después de leer, o sea, aquí hacemos una lectura previa, ustedes ya hacen de pronto una lectura más a fondo, viendo links, viendo pues los enlaces a los cuales remite el documento y después pues ya pueden enfrentarse al cuestionario. Listo, esa es la primera actividad, muy sencilla, preguntas, responder, son preguntas de selección múltiple y listo, ese es el primero. Y el segundo, la segunda actividad que van a desarrollar para esta semana, entonces es una actividad de aprendizaje, guía 3, 1501A2, se llama Interpretar y explicar los cambios físicos de los cuerpos según las teorías, leyes y principios. Entonces esta actividad se centra, espere que aquí esto tiene un anexo, espera a ver si lo alcanzo a coger. Permítame un segundito. Acá. A ver si sí. Acá. Bueno, este anexo es del video dispositivo. No. No tiene un anexo. Sí, no tiene un anexo. Pensé que tenía un anexo adicional, pero no. Listo. No, ese creo que aquí explica todo. Entonces, esta actividad se centra en interpretar y explicar las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos según las teorías, leyes y principios.
Para esto se va a tener una duración de 12 horas. Para el desarrollo de esta actividad igual es la lectura de la ciencia de las cosas. Y la evidencia, entonces vamos a leer qué tenemos que hacer. Entonces la evidencia es la guía 3, 1501 a 12 evidencia 1. Un video expositivo sobre experimentos de aplicación. Esta evidencia se centra en interpretar y explicar de manera clara las diferentes clases de medidas, gráficas y ecuaciones que describen los cambios físicos recurrentes en los cuerpos, según las teorías, leyes y principios. Para su desarrollo es importante la lectura y análisis del componente formativo, la ciencia de las cosas. Con ello se espera evidenciar la importancia del conocimiento de las ciencias naturales y sus aportes aplicados al contexto productivo y social. Cuanto a la estrategia didáctica de aprendizaje a través de la experimentación, deberá presentar un video donde demostrará una de las 3 leyes de Newton. Entonces, ahora en la lectura vamos a ver cuáles son pues las leyes de Newton, ¿sí? Vamos a ver las 3 leyes de Newton. Y la idea es que ustedes de esas 3 leyes de Newton escojan una, ¿sí? Y esa ley de Newton la expliquen en un video, ¿sí? Entonces, sigamos leyendo. El video donde demostrarán una de las 3 leyes de Newton con un experimento en el que presente la ley, su aplicación en el contexto productivo y social y su influencia en los procesos tecnológicos, avances actuales o próximos. Ahí dice, en los documentos del programa se encuentra el anexo video expositivo, donde se describe cada uno de los pasos y aspectos fundamentales para su construcción. Entonces, básicamente acá en esto lo que nos dicen es cómo hacer el video, un video expositivo en particular, ¿sí? Entonces aquí nos muestran más o menos cómo lo vemos, cómo se debería organizar, qué debería tener, ¿sí? Y es como saber organizar para poder desarrollar el video, pues más no explica de qué es el video, ¿listo? Pero ahí lo pueden ver. Pero aquí sí nos van a decir algunos tips para que debemos tener en cuenta. Entonces, los lineamientos generales para la entrega de la evidencia. Entonces, el producto de entregar es una URL del video expositivo cargado en YouTube. Entonces, en su YouTube, ustedes van a cargar el video y esa URL es la que me van o la que van a subir donde hay que subir la evidencia. ¿Sí? El video, la URL. Profe, es que no pude cargarlo en YouTube, ¿lo puedo subir en MP4? Sí, sí, súbanlo en MP4, si no lo pueden cargar la URL en YouTube, ¿listo? No hay ningún problema. Esa es una pregunta muy recurrente que a veces no lo pueden cargar por alguna razón, entonces carguen el video en MP4. Bueno, forma de presentación, entonces el video exposición debe ser creativo, dinámico e innovador. El tiempo de video en la exposición estará enmarcado entre 3 a 7 minutos. Se debe acompañar de imágenes reales, ¿sí? Imágenes reales es que ustedes desarrollen, o sea, ustedes tienen que grabarse y aquí abajo lo dice, mire, el video debe ser presentado por el aprendiz. O sea, cada uno de ustedes debe salir en el video explicando cómo la ley de Newton que ustedes escogieron. Me explico. Voy a buscar aquí una imagen. Entonces, mire, venga, a ver, démosle aquí. A ver si me sale algo como lo que yo necesito acá. Entonces, mire, esta es una ley de Newton. A ver si se me agranda. Sí. Entonces, una de las leyes de Newton me dice que todos los cuerpos que están en movimiento tienden a seguir en movimiento y todos los cuerpos que están en reposo tienden a quedarse en reposo, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, este carrito. Entonces, y les cuento, una vez un aprendiz, entonces lo que hizo fue, se subió en una moto y entonces dijo, voy a explicar la ley de Newton. Y dijo, ¿cuál era? Esta que les acabo de decir, que esa ley es la primera ley de Newton. Perdón, la segunda ley de Newton.
¿sí? Entonces la segunda ley de Newton me dice eso, que todo cuerpo que tiende a estar en reposo tiende a seguir en reposo y el que está en movimiento tiende a seguir en movimiento. Entonces él se montó en la moto y dijo, mire, por ejemplo, cuando yo acelero la moto y aceleraba, mi cabeza tiende a quedarse atrás. Mientras que cuando yo voy acelerado ya y freno, mi cabeza tiende a seguir en movimiento, ¿sí? Esa es la explicación muy sencilla de la ley de Newton, ¿sí? Entonces, recordemos cuando nos subimos en una moto, un carro, un transporte público, y recordemos, cuando acelera, ¿qué pasa? La cabeza o el cuerpo tiende a como a irse hacia atrás. Y cuando frena, ¿qué pasa? La cabeza y el cuerpo tiende a seguir hacia adelante. Entonces, esa es una explicación de cómo poder realizar el video sobre esa ley de Newton. Pero recuerden que pues hay tres, ustedes pueden escoger cualquiera de las tres. Aquí dice que el video debe cargarse en YouTube y subir la URL y se debe cargar en video expositivo sobre experimento de aplicación guía 3.1501 A2 evidencia 1. ¿Es claro qué debemos hacer en esta segunda actividad? Sí, señor. Sí, Listo. Claro, son sencillitos, pero recuerden que en ese video deben salir ustedes. Sí, pues yo no conozco sus caras, pero pues si sale alguien, yo supongo que es usted, cada uno de ustedes, ¿listo? Pues la idea es que ustedes desarrollen ese video. Hay muchas formas de hacerlo, con una silla, con carritos, con pelotas, con ese que le acabo de decir en una moto, en un carro, bueno, infinidad de formas de realizarlo. Lo importante es que cada uno de ustedes salga exponiendo su video. Listo, entonces vámonos a ir al componente formativo. Ay, pero no me gusta verlo así. Listo, entonces básicamente el componente formativo consta de 7 ítems o de 7 capítulos. Primero nos vamos a hablar de la física, el segundo la cinemática, ¿sí? La cinemática es todo lo que los fenómenos físicos que tienen movimiento, la dinámica, la conservación de la energía, la termodinámica sobre el calor, el electromagnetismo, una de las ciencias más complicadas, digamos, yo soy de profesión, soy ingeniero electricista y nosotros en el desarrollo del pregrado tenemos que ver una materia que se llama electromagnetismo. Básicamente lo que se hace ahí, ahorita lo van a ver, es el estudio de los electrones dentro de los campos magnéticos. Entonces, ahí eso es lo que nos habla del electromagnetismo, que tiene mucha aplicabilidad, por ejemplo, en la parte, algunos nos han hecho o hemos escuchado la parte de las resonancias magnéticas, ¿sí? Enfocados hacia la medicina. Ahí es donde el electromagnetismo ha impactado fuertemente y ha desarrollado en todas esas tecnologías médicas gracias al electromagnetismo. Y por último, vamos a hablar de oscilaciones y ondas, que pues existen ondas en todo el mundo, hay ondas, hay radiaciones, entonces eso es lo último. Entonces vamos a ver el primer ítem que nos habla de la física. Entonces dice que la física, entonces comprender el concepto de física no es complicado. Esta es una ciencia exacta que estudia y describe el comportamiento de los fenómenos naturales que ocurren en nuestro universo. ¿Sí? Entonces, todos esos fenómenos naturales, pues desde la antigüedad los empezaron a desarrollar y a hoy no se han podido desmentir. Al contrario, se solidifican más todas esas fórmulas que hace muchos, muchos años las hicieron y a hoy no han cambiado, ¿sí? Teniendo en cuenta cuatro propiedades, entonces el desarrollo de toda la física es enfocado hacia propiedades de la naturaleza, en este caso de la energía, la materia, el tiempo y el espacio. Aquí hay un enlace web para que lo puedan ver después. Entonces, digamos que ya con el desarrollo
de toda la física, entonces dijeron, oiga, nosotros tenemos que estandarizar o buscar una forma de darle un nombre a esas variables, ¿sí? Entonces le dieron un nombre y además del nombre, pues le dieron un símbolo o una unidad, ¿sí? Y entonces fue cuando desarrollaron el Sistema Internacional de Unidades, en el cual delimitaron o indicaron, se reunieron ahí de todo el mundo y entonces empezaron a decir, oiga, mire, nosotros cuando vayamos a medir longitud, a eso le vamos a decir que la unidad, o mejor, sí, el símbolo que vamos a utilizar es la M minúscula y a eso le vamos a dar el nombre de metro. ¿Sí? Entonces ahí, por eso decimos que la longitud, la unidad fundamental es el metro y el símbolo es una M minúscula. Es importante cuando hablamos de física, cuando hablamos de unidades, utilizar la ortografía apropiada en el momento de indicar una unidad, ¿sí? No es lo mismo poner metro en M minúscula que una M mayúscula o MTS o MS, no, es M, ¿listo? Y aquí nos dan una explicación o una definición sobre qué es el metro. Entonces nos dice que el metro es la unidad del sistema internacional en la longitud y se define al fijar el valor de la velocidad de la luz en el vacío en 299.000, ta, 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 ta. Y aquí dan una explicación matemática de cómo se sacó esa unidad en metro, ¿sí? Eh, Esto es para conocimiento. En el examen no le van a preguntar cuál es la fórmula. No, no, allá básicamente es cuál es la unidad fundamental de la longitud, etcétera. Otro concepto que definieron es la masa. Entonces, la masa pues va enfocada hacia el peso de las cosas y le dieron el nombre de kilogramo y el símbolo es una K y una G en minúscula. Y aquí pues nos describen qué quiere decir ese kilogramo. No lo voy a detallar. Ustedes después le pegan la revisada. Entonces, otro concepto es el tiempo. Entonces el tiempo le dieron la unidad y el nombre de segundo y el símbolo es una S minúscula, ¿sí? Como les dije, no es S mayúscula, ni SG, ni SE, no, es S minúscula. Hay otro concepto enfocado hacia la electricidad y nos hablan sobre la intensidad de la corriente eléctrica y esa intensidad entonces la llamaron amperio y el símbolo es una A mayúscula. Luego hablan de temperatura en termodinámica, entonces aquí nos hablan de los grados Kelvin. Cuando hablamos de temperaturas, hay otras unidades, por ejemplo, nosotros trabajamos acá en Colombia con los grados centígrados o grados Celsius, ¿sí? Esa es la unidad que nosotros normalmente utilizamos. Pero además de los Kelvin y los Celsius o los centígrados, también encontramos los grados Rankine y los grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces encontramos esas 4 unidades de temperatura: Kelvin, Rankine, Fahrenheit y centígrados. Esas unidades nosotros podemos pasar de una unidad de Kelvin a centígrado o de centígrado a Rankine o de Rankine a Fahrenheit, ¿sí? Entonces hay unidades de conversión entre una y otra. Hablamos de cuando se habla de cantidad de sustancia o de sustancias, entonces hablamos de los moles. Esto normalmente se usa en física, ¿sí? Y entonces hablamos del mol como nombre y como símbolo es mol, M-O-L. Y por último, otra unidad que también es muy enfocada hacia la electricidad y es la intensidad luminosa. Entonces, la intensidad luminosa es, por ejemplo, la intensidad lumínica o luminosa que tiene un bombillo, una lámpara. Y eso, entonces, el nombre que le dieron a eso son candelas y el símbolo es una CD. ¿Listo? Entonces, eso es como un recuento de alguna de las variables del Sistema Internacional de Unidades. Sin embargo, cuando entramos
directamente a ver, ahí encontramos una tabla grandísima con todas las unidades. Por ejemplo, ahí hay presión, aceleración, velocidad, bueno, hay muchísimas otras variables, las cuales en el sistema internacional la podemos ahí poner. Bueno, aquí nos hablan ahora de unas magnitudes escalares y vectoriales. Entonces, básicamente es esta la explicación. Entonces, dentro de la física, los movimientos, perdón, las partículas, las cosas, los objetos, nosotros, todo siempre va a tener un movimiento, ¿sí? Bueno, claro, normalmente, ¿sí? Porque claro, hay objetos que pues van a estar en completo reposo. Pero cuando hablamos de movimiento, entonces ahí encontramos que existen los vectores, ¿sí? Esos vectores son líneas en las cuales tienen una dirección, como se observa aquí, o sea, aquí hay varios vectores, eh, tienen una dirección y tienen una longitud, ¿sí? Entonces la dirección indica pues hacia dónde va el movimiento y la longitud indica pues cuánto fue ese desplazamiento de ese objeto desde el punto cero inicial al punto final. Entonces aquí, por ejemplo, observamos cuatro vectores que son iguales, tienen la misma dirección y longitud, pero tienen diferentes puntos de partida. Encontramos vectores que representan la suma, o mejor dicho, los vectores también los podemos sumar, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos una partícula que se movió hasta acá y luego se movió hasta acá, y entonces podemos sumar cuál es el valor final en el cual la partícula se movió desde un lugar a otro de manera lineal. Eh, bueno, y aquí también pues podemos sumar esto es básicamente lo mismo, es sumar esos vectores. Aquí hay un video sobre las magnitudes y escalares, magnitudes escalares y vectoriales para que porfa lo mire. Los vectores, entonces dentro de los vectores, pues nosotros tenemos que hacer diferentes operaciones. Entonces los vectores, existe algo que se llama la igualdad de dos vectores. Entonces cuando el vector A y el vector B son iguales, el vector A igual al vector B. Se tiene la misma magnitud y dirección. Podemos sumar los vectores. Encontramos que los vectores también pueden ser negativos. Podemos restar vectores y por último también los podemos multiplicar. ¿Listo? Entonces ahí son las diferentes operaciones que podemos desarrollar con los diferentes vectores. Y aquí hay un enlace web para que porfa lo puedan revisar. Ahora vamos a hablar de la cinemática. Entonces, esta es la rama de la mecánica que describe el movimiento de objetos sólidos, ¿sí? Cuando hablamos de mecánica, normalmente pues estamos hablando de movimientos de cosas o de objetos, ¿sí? De muchos objetos y en este caso de objetos sólidos. Entonces aquí nos hablan de conceptos, algunos conceptos básicos. Entonces, un objeto está en movimiento cuando su posición cambia con respecto al otro en el transcurso de un tiempo. Entonces, siempre cuando hablamos de movimiento, debe haber un observador o un punto de partida y desde ese punto de partida, pues se va a desplazar hacia otro lugar y eso lo hace en un tiempo determinado. ¿Sí? Siempre vamos a encontrar normalmente cuando hablamos de movimiento esas dos variables. Una que es el desplazamiento de un punto al otro y el tiempo que se demora en desplazarse de ese lugar inicial al lugar final. Y encontramos aquí lo que llamamos el movimiento uniforme, ¿sí? Entonces el movimiento uniforme rectilíneo se da cuando un objeto avanza en una trayectoria recta a una velocidad constante, ¿sí? Entonces cuando la trayectoria es recta y la velocidad es constante, a eso lo llamamos movimiento rectilíneo uniforme. Eh, y en este caso, pues observamos acá. Entonces arranca aquí
desde cero, o mejor, desde A, ¿sí? Desde A, o puede ser desde cero, no hay problema. Lo podemos verificar desde cero, desde el punto cero hasta el punto B, ¿sí? Y al final lo que hacemos es, pues a este vector grande le podemos restar el vector x sub 0, que es este pedazo, y podemos averiguar, pues, cuál fue el desplazamiento entre el punto A y entre el punto B. O podemos saber de 0 a A, o de A a B, o de 0 a B. Entonces ahí lo podemos revisar de cualquier manera. Existe otro movimiento que se llama el movimiento uniformemente acelerado. Entonces es un movimiento rectilíneo, eh, el cual cambia con respecto al movimiento, ya que la partícula sí tiene una desaceleración o una aceleración, o sea, ya la aceleración no es una aceleración constante, ¿sí? Está sometida a una aceleración constante. Entonces ahí ya cambia el tipo de movimiento. Entonces ahí encontramos que comienza en este punto, tiene en este caso dice movimiento de una partícula que desacelera y finaliza con velocidad cero, ¿sí? Entonces aquí está la partícula, ella en vez de acelerar va desacelerando, entonces el movimiento va a caer hasta que su velocidad pues es igual a cero, ¿sí? Entonces tiene este desplazamiento en el eje, bueno, este es con respecto al tiempo, y este va a ser el desplazamiento, pero al ser desacelerado, baja. Si fuera acelerado, él sube, ¿sí? Cambiaría el ángulo de esta recta. Nos hablan de algo que se usa mucho y es la caída libre. Esta caída libre, ahora cuando veamos la ley de Newton, vamos a ver que ahí nos habla algo de caída libre, en el cual ahí la caída libre es el movimiento influenciado por la aceleración de la gravedad. Entonces ahí hablamos cuando Newton cuando uno veía algunas, no sé, como muñequitos o algunas, ¿cómo se llama eso? Videos en los cuales simulaban que a Newton le caía una manzana, él está debajo de un árbol y le caía a ese árbol una manzana en la cabeza y eso fue lo que él le dijo, oiga, ¿por qué esta manzana en lugar de cuando se suelta el árbol, por qué no se va hacia el cielo y si se cae hacia la tierra? Entonces él empezó a averiguar o a tratar de simular cuál era ese efecto, por qué se caía, y entonces ahí fue cuando él descubrió que existía o le dio el nombre de la gravedad. Entonces esa gravedad es esa fuerza que hace que todos los cuerpos tiendan, o sea, cuando se lanzan hacia arriba, tiendan a caer hacia abajo, o que nosotros al caminar nos saltemos, ¿sí? Como uno ve, por ejemplo, en los videos de la luna, que supuestamente allá pues la gravedad es menor y entonces uno puede dar brincos, como grandes brincos, porque esa gravedad es mucho menor. Bueno, y aquí nos habla la representación de una caída libre. Entonces, básicamente cuando hablamos de la caída libre, encontramos que hay diferentes tipos de energía. Entonces, aquí ya hablamos de otros términos y es la energía también. Entonces, en este caso, cuando esta persona tiene la pelota acá en este punto, la pelota en ese momento, en ese lugar, tiene una energía potencial. ¿Sí? La energía potencial es la energía que está lista a liberarse debido a un cambio en su movimiento. Entonces ahí tenemos una energía potencial. En el momento que él abre las manos, suelta la pelota, esa energía potencial se convierte en energía cinética, que es una energía de movimiento, que aquí en este caso va a depender de la masa del cuerpo y lógicamente la acción de la gravedad, ¿sí? La gravedad, y por eso aquí ustedes en estas fórmulas van a ver G, que es la gravedad, la influencia de la gravedad que hace para que la pelota caiga hacia el suelo, ¿sí? Entonces ahí hablamos de ese cambio
de energías, de una energía potencial a una energía cinética. Y esto es, por ejemplo, en la vida diaria, se usa, nosotros lo usamos todos los días, gracias a ese cambio de energía potencial a energía cinética en la energía eléctrica que llega a nuestras casas, ¿sí? En las centrales hidroeléctricas básicamente funcionan de esa manera. Está el depósito de agua o las represas con el agua ya en una parte alta. Cuando abren una compuerta cae esa agua y cambia de una energía potencial, se mueve por un tubo y ya esa energía potencial cambia porque es la caída del agua y llega a una turbina. Entonces, esa energía potencial cambió a energía cinética. Cuando llega a la turbina y la hace girar, cambia de energía cinética a energía mecánica. Esa turbina lo que hace internamente está conectada a un generador. El generador, gracias a ese movimiento rotatorio, cambia de energía mecánica a energía eléctrica. Y esa energía eléctrica es la que llegan a nuestras casas y nosotros pues la utilizamos para diferentes cosas, ¿sí? ¿Cuáles son diferentes cosas? Por ejemplo, ahorita estamos en un computador, en un celular, entonces ahí hay una energía lumínica. Si utilizamos una licuadora en nuestra casa, pues cambiamos la energía eléctrica a energía mecánica en el motor de la licuadora. Por ejemplo, en una lavadora, ahí también utilizamos energía mecánica. Y si, por ejemplo, planchamos ropa a través pues, de una plancha, entonces cambia de energía eléctrica a energía calórica, ¿sí? Entonces, ahí observamos cómo es la transformación de las energías dentro de algo a diario que nosotros estamos utilizando, que es, por ejemplo, esto, usar una luz, usar un televisor, usar el computador, usar un celular. Entonces, ahí observamos diferentes transformaciones de energía. Existe otros varios tipos de movimientos adicionales, como el movimiento curvilíneo, que es en este se encuentra los movimientos parabólicos, oscilatorios y circulares, en los que describen movimientos curvos de partículas, indicando que en su trayectoria inciden radios de curvatura que a su vez dependen de los ángulos de inclinación. ¿Sí? Entonces, eso nos hablan de los movimientos curvilíneos. Hay movimientos de proyectiles, entonces básicamente es el estudio que se tiene referente a, por ejemplo, a un disparo, ¿sí? Entonces disparan una pistola y entonces en teoría uno pensaría que eso seguiría así eternamente. No, debido a la gravedad, entonces él sale aquí con una velocidad y una potencia muy fuerte, pero a medida que va subiendo, pues, ¿qué pasa? La gravedad le va ejerciendo la fricción que tiene la bala con el aire, le va ejerciendo una fuerza que va a hacer que en algún momento llegue a su máxima elevación y posteriormente caiga, ¿sí? Entonces aquí ese es el movimiento de tipo proyectil. Y existen los movimientos circular uniforme, que básicamente es cuando una partícula gira alrededor o en torno a un eje, ¿sí? Que puede ser con una velocidad constante, ¿sí? Entonces gira a través de esa partícula, generando pues un círculo, ¿sí? Entonces por eso se llama movimiento circular uniforme. La velocidad debe ser, en ese caso, constante para decir que es un movimiento circular uniforme. Y aquí vamos a hablar ahora de la dinámica. Entonces, la dinámica obedece al movimiento, ¿sí? Entonces, ahorita lo que les hablé de la energía cinética viene aquí muy asociada a la dinámica, que obedece al movimiento. En física, esto se refiere a la relación que existe entre los acontecimientos, las causas que lo provocan, sus cambios y el tiempo en que esto sucede. Y aquí entonces ya vamos a lo que a la parte del video que se tiene que desarrollar y es enfocado hacia las leyes de Newton. Entonces aquí dice que Isaac Newton nació en Inglaterra, fue científico y escribió los principios matemáticos de la filosofía natural,
cuyo tema principal fueron sus leyes del movimiento. Entonces, Newton fue el fundador de toda esa parte. Entonces nos dice que el movimiento se define como el desplazamiento que tienen los cuerpos en un espacio frente a otro cuerpo y es relativo ya que depende de la posición del observador. ¿Sí? Entonces, según donde yo lo pueda observar el movimiento, pues puedo observar un movimiento rectilíneo, uniforme, o un movimiento rectilíneo, o un movimiento circular, o cualquier tipo de movimiento. Y eso pues va a depender también de ese campo gravitacional que se pueda tener en el diferente. Y por ejemplo, él encontró esa ley de gravitación de Newton en la cual la luna, y no solo la luna, sino por ejemplo los satélites, ¿sí? Cuando nosotros escuchamos que existen los satélites, entonces los satélites sencillamente es algo de que los hombres creamos para la parte de comunicaciones, etcétera. Y entonces ellos gracias se calcula por el peso que tiene esa masa que tiene el satélite, se pone en órbita y en esa órbita tiene que ponerse en un punto especial y a partir de ahí él va a girar absolutamente todo el tiempo alrededor de la Tierra. Vamos a hablar de la primera ley de Newton o la ley de la inercia. Entonces nos dice aquí, indica que todo cuerpo conserva su estado en reposo o en movimiento uniforme y rectilíneo. Si ninguna fuerza interviene sobre él para cambiar su estado, la inercia mecánica obedece cuando no se puede alterar el estado del movimiento o el reposo de un cuerpo. La inercia térmica es cuando un cuerpo se resiste al cambio en su temperatura si está en contacto con otros cuerpos. Básicamente, ¿qué nos habla la primera ley de Newton? Es lo que hablaba hace un rato, que cuando los cuerpos tienden a estar en movimiento, pues él tiende a seguir en movimiento. Entonces aquí es una persona lo empuja y es como si hubiera otra fuerza alrededor o al lado mejor que también lo ayuda a empujar. En cambio, cuando estamos hasta ahora rompiendo la inercia, que es lo que se llama romper la inercia, cuando vamos a empezar a mover este balón, en este caso, vamos a sentir una fuerza opuesta, ¿sí? Que me va a hacer una oposición a ese cambio. Bueno, la segunda ley de Newton. Entonces, nos hablan de la segunda ley de Newton, es referente hacia fuerza igual a masa por aceleración. Y nos dan el ejemplo de, nos dan dos ejemplos. Uno, el de este elefante y el otro, el de este balón. Y entonces nos dice, o aquí lo que observamos es, cuando hay un objeto que tiene una gran cantidad de masa, su aceleración pues es más lenta, es una pequeña aceleración. Mientras que si la masa es pequeña, va a tener una gran aceleración. Y les voy a dar un ejemplo. Todos hemos visto cuando va a arrancar, o la mayoría, hemos visto cuando va a arrancar un camión, una tractomula. Entonces ustedes ven que aunque la tractomula tiene un motor muy grande, ¿sí? Muy grande en potencia, pero ella arranca despacito, ¿sí? Empieza boom, y muy despacio. Si ustedes ven al lado otro carro más pequeño, ustedes ven que ese carro o una moto, por decir algo, rápidamente despega su velocidad y se va mucho más rápido, ¿sí? Entonces ahí depende de esa masa. Entonces cuando hay una gran masa, se tiene una pequeña aceleración y cuando hay una pequeña masa, se tiene una gran aceleración. Y eso nos habla de un equilibrio dinámico. Entonces, todo en la naturaleza tiene un equilibrio, ¿sí? Y por eso hay algo que decimos y que uno ha escuchado un principio de la energía que dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y así pasa.
la energía, y ahorita en el ejemplo que les dije de la hidroeléctrica, que hay un cambio de energía desde la energía potencial, cinética, mecánica, eléctrica, lumínica, etcétera. Ahí hay un cambio de energía, pero la energía en verdad lo que va es cambiando su forma, pero no se destruye. La última, la tercera ley de Newton, perdón, se refiere a la acción y reacción. Entonces, básicamente, ¿qué quiere decir? A toda acción que ejercemos sobre un objeto se tiene una reacción. En este caso encontramos en este ejemplo de la bombita, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con la bombita? La bombita tiene aquí un aire internamente que hace, como se ve aquí, una presión, y esa presión lo que hace es darle la figura a esa bomba. ¿Sí? Entonces, gracias a esa presión, le da la forma a la bomba. Entonces ahí A y B. Mientras que aquí, ¿qué pasa? Cuando le soltamos el nudito, entonces, ¿qué va a pasar la bomba? La bomba le va a salir un aire por acá, y ese aire, esa acción, que es la salida de aire por acá, va a hacer que la bomba tenga una reacción, y esa reacción, ¿qué es? Un movimiento. Entonces, ese movimiento va a hacer que la bomba se desplace, que muchas veces uno ve que ese movimiento es, cuando uno suelta la bomba, eso sale para todos lados. ¿Sí? Entonces, gracias a esta, por ejemplo, a esta tercera ley de Newton, es que se desarrollaron los vuelos espaciales. ¿Sí? Y ustedes observan cuando uno ve que despega un cohete, ese cohete uno ve que saca una cantidad de humo, vapor, como se llame, no sé cómo se llamará, una mezcla de humo y vapor. ¿Y para qué? Para romper esa inercia, ¿sí? Y esa inercia, ¿quién la da? La gravedad. Entonces, para empezar a romper esa fuerza de gravedad que le hace o que le ejerce la Tierra, para que salga el cohete hacia el espacio. Pasa exactamente lo mismo con acción-reacción en un avión, ¿sí? Entonces uno observa, está el avión quieto y uno siente cuando está en el avión una fuerza muy fuerte hacia atrás, ¿sí? Y para romper esa o para generar esa velocidad y que el avión pueda despegar. Bueno, aquí continuemos. Bueno, ahí esos otros ítems ahí los revisan. Ahí son bien sencillos de mirar. Aquí habla de la conservación de la energía, que es lo que ya hablé, de la energía no se crea ni se destruye, sencillamente se transforma, y entonces aquí observamos pues las diferentes formas de energía que vemos o que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces aquí vemos el muñequito que está montando en una patineta, y entonces ahí observamos ese cambio de energía en el cual cuando se encuentra en la parte más alta, es una energía potencial. En el momento que ya empieza a bajar, se convierte en una energía cinética. Entonces aquí se mueve, se mueve, se mueve, se mueve, se mueve. Aquí sube, cuando sube y llega al punto más alto, ahí nuevamente se vuelve en una energía potencial, y nuevamente baja en energía cinética, y eso se vuelve un ciclo: energía potencial, cinética potencial, etc. ¿Sí? Entonces ahí en ese ejemplo vemos esa energía. Cuando hablamos de energía mecánica, todo lo que gira o lo que gira en un movimiento circular, hablamos de energía mecánica. Y por eso di el ejemplo ahorita de la lavadora. De la lavadora es energía mecánica. Una licuadora es energía mecánica. Una nevera internamente tiene un motor, y ese motor lo que hace es el refrigerante pasarlo por todo su circuito. Entonces ahí hay energía mecánica. La energía mecánica es una de las energías que más se utiliza, sobre todo en el campo de la industria, donde vemos motores, ¿sí? Entonces siempre que hablamos de energía mecánica, vamos a encontrar un motor. Bueno, aquí nos hablan sobre el trabajo efectuado
por una fuerza constante es generado por una fuerza paralela. Entonces, básicamente aquí lo que observamos es esta maleta y la maleta es alada por esta persona en un ángulo. Ese ángulo, según el ángulo, pues va a ser mucho más fácil o va a ser más difícil de realizar que esta maleta ande, ¿sí? O sí, ande. Entonces, a eso también depende aquí la parte de abajo, esa fuerza de fricción que se puede llegar a tener o de rozamiento que se puede llegar a tener entre el suelo y la maleta. Muchas veces cuando hacemos ejercicios de física, indican que ese coeficiente de fricción en muchos lugares es cero o en otros ejemplos si le dan un valor o un coeficiente y ese coeficiente entre mayor sea, pues va a haber más fricción, va a ser más difícil el movimiento de los cuerpos. Encontramos otro ejemplo donde hay mucha fuerza y es en los resortes. Entonces aquí nos da mire, en la fuerza en el resorte que se estira, para estirar el resorte se debe hacer una fuerza mayor a la que ejerce para su restauración. Entonces fuerza de restauración del resorte, lo que indica que la fuerza es directamente proporcional al cambio en la longitud del resorte. Esta se denomina la ley de Hooke y expresado en forma matemática es esto. Entonces, cuando ustedes escuchen ley de Hooke, es enfocado hacia los resortes y los resortes pues son aplicados en muchos campos, ¿sí? Por ejemplo, en los carros o motos. Entonces, en la aceleración, ahí siempre normalmente encontramos un resorte que hace que vuelva como a su posición original. Aquí de nuevo nos habla sobre energía potencial y cinética, que ya lo expliqué hace un rato. La energía potencial es ya una capacidad que está ahí almacenada de una energía y ya la cinética, pues es ese cambio entre de energía potencial a energía cinética para generar un movimiento. Aquí habla de la termodinámica. La termodinámica básicamente la vamos a resumir en este ejemplo. Entonces, cuando hablamos de termodinámica, estamos hablando de intercambios de temperaturas de diferentes cuerpos. Este principio es utilizado y nosotros lo vemos a diario en las neveras. Las neveras, observamos un principio termodinámico en el cual es una transferencia de calor, ¿sí? Entre un cuerpo frío a un cuerpo de calor. Entonces, internamente la nevera sería un cuerpo de calor y el ambiente es un cuerpo frío, ¿sí? O viceversa, no importa. ¿En qué consiste esta termodinámica en la nevera? Pues básicamente consiste en que el interior de la nevera yo tengo que, ahí sí como ustedes lo quieran ver, o meterle frío o sacarle el calor, ¿sí? Las dos cosas están bien, porque en verdad lo que hacemos es eso, es una transferencia de frío y calor. Entonces le metemos frío para sacar el calor, ¿sí? Y ya que internamente dentro de la nevera, pues obtengamos un frío completo. Y para eso, entonces, dentro de la termodinámica se generan o se clasifican mejor esos sistemas termodinámicos. Básicamente encontramos tres: un sistema abierto, sistema cerrado y sistemas aislados. Hablamos de un sistema abierto, por ejemplo, en este caso, una taza de café. Entonces, la taza de café, nosotros la servimos caliente. Si ustedes la ponen, por ejemplo, en Bogotá, entonces va a haber una transferencia de calor en el cual el ambiente tiene una temperatura en Bogotá relativamente fría, ¿sí? Y entonces ese frío que va a pasar, pues va a enfriar más rápidamente la taza de café. ¿Qué pasa si yo esa misma taza la sirvo en Barranquilla, en un ambiente donde no exista aire acondicionado? Pues la taza también se va a enfriar, la taza de café, pero a una velocidad más despacio, ¿sí? Mucho más despacio. ¿Por qué?
porque sencillamente el ambiente exterior es caliente. Entonces esa transferencia de calor para que esto se enfríe, pues va a durar más tiempo. Entonces, eso es lo que pasa cuando tenemos sistemas abiertos. Esa transferencia de energía y de materia es mucho más rápido. ¿Qué pasa cuando tenemos un sistema cerrado? Pues tenemos una barrera, ¿sí? Pero esa barrera sencillamente lo que va a hacer es a retener un poco más el tiempo. Sigamos hablando de calor. Digamos que le ponemos una tapa acá, ¿sí? Una tapita. Y entonces al ponerle esa tapita se convierte en un sistema cerrado. ¿Va a durar más tiempo en enfriar? Sí, claro que sí. Muchas veces yo me acuerdo cuando mi mamá vivía con mi mamá y me servía el chocolate, un café. Yo me acuerdo que ella le colocaba y que yo me demoraba por alguna razón, le colocaba un platico encima del pocillo, precisamente para eso, para evitar que se enfríe tan rápido. Entonces, los sistemas cerrados básicamente lo que hacen es que se le ponga una pequeña barrera y ese enfriamiento o esa transferencia de calor sea un poco más demorada. Mientras que si lo metemos en un sistema aislado, entonces como estos termos que han estado últimamente de moda, o son sencillamente termitos de aluminio, otros sí tienen como unas paredes mucho más gruesas. Entonces, ahí ya son sistemas aislados. ¿Qué significa el sistema aislado? Pues que sencillamente lo que está por dentro del sistema aislado va a perdurar, bien sea o su calor o su frío, mucho más. ¿Por qué? Porque no va a haber una afectación directa del ambiente externo, ¿sí? Sino esto lo va a proteger y entonces el ambiente externo, sea caliente o sea frío, no lo va a afectar directamente. Claro, con el tiempo, si a esto no se le pone algo, o para que lo enfríe o para que lo caliente según lo requerido, pues al cabo de un tiempo, si está frío, se va a calentar, si está caliente, se va a enfriar, ¿sí? Pero va a durar muchísimo más tiempo que si le ponemos en un sistema cerrado o en un sistema abierto. Con estos tres ejemplos, básicamente, pues estoy como explicando lo referente a la termodinámica. Y aquí nos hablan lo que les hablé hace un rato sobre las escalas termométricas, en las cuales pues encontramos aquí los grados Celsius, los grados Kelvin y los grados Fahrenheit. Ahí falta otra unidad que yo les dije que son los grados Rankine. ¿Sí? Entonces, y aquí, bueno, ustedes pueden investigar cómo se pasan de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Fahrenheit. Importante, recuerden que ustedes ya tienen una herramienta que es Google, o bueno, el Internet, no necesariamente tiene que ser Google, pero yo hablo Google y entonces yo le voy a poner aquí, por ejemplo, calculadora de unidades. Bueno, aunque lo escribí mal, pero entonces aquí nos muestra, por ejemplo, esta. Voy a abrir, no esta, voy a abrir esta. Entonces, existen ya en línea diferentes tipos de calculadora que nos ayudan a hacer la conversión de una unidad a otra. Entonces, por ejemplo, mire, referente aquí a longitudes, a exposición luminosa, flujo de calor, frecuencia, fuerza, impulso, inductancia, longitud, masa, potencia, presión, bueno, todo ese montón de variables, temperatura. Vamos a hacer la de temperatura. Entonces aquí dice, mire, la unidad inicial, mire, aquí incluso hay más unidades de las que teníamos ahí. Celsius, Delille, Fahrenheit, Newton, Rankine, bueno, todas estas unidades. Entonces vamos a decir que son Celsius. ¿Y a qué lo queremos cambiar? Entonces voy a decir que los voy a pasar a unidades Fahrenheit, ¿sí? Y aquí me dice que si lo quiere con número de notación científica. No le voy a decir que no. Entonces voy a decir que yo tengo 10 grados Celsius. A ver cuántos grados Fahrenheit son. Entonces le doy convertir y me dice, mire, 10 grados Celsius corresponden a 50 grados Fahrenheit. ¿Sí? Aquí me dice, bueno, copiar el valor. ¿Qué pasa si fueran menos 10 grados Celsius?
Entonces me dice, ah, mire, menos 10 grados Celsius corresponden a 14 grados Fahrenheit. ¿Sí? Entonces ya encontramos muchas calculadoras de este tipo que nos pasan de una unidad a otra fácilmente. Volvemos acá. Ah, este no era, acá. Listo. Siguiente. Entonces aquí hablamos ahora del electromagnetismo. Entonces el electromagnetismo, como les dije hace un momento, entonces es un fenómeno físico que los objetos ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales. Entonces ahí hablamos de los, por ejemplo, los imanes. Entonces, cuando hablamos de magnetismo, hablamos de imanes. Cuando hablamos de electromagnetismo, es los campos magnéticos que genera la electricidad. ¿Sí? Son cosas similares, son muy parecidas, pero son fenómenos diferentes. Cuando hablamos del magnetismo, encontramos los imanes, que hay, recordemos que hay imanes que la naturaleza da y otros que son imanes que los hombres construyen, ¿sí? En los fenómenos electromagnéticos, entonces ahí sí tiene que ver netamente la electricidad. Y entonces la electricidad básicamente lo que habla es, hay un campo magnético y dentro de los campos magnéticos existen cargas. Entonces existen cargas positivas, cargas negativas, y entonces según las cargas existe lo de atracción, entonces las cargas iguales se atraen, las cargas, perdón, sí, las cargas iguales se atraen, no, las cargas iguales se repelen, las cargas diferentes se atraen, ¿sí? Entonces eso es lo que pasa aquí, aquí hay una carga negativa, ¿sí? ¿Qué está haciendo esta carga positiva? Acercándose a esa carga negativa. Esta carga negativa, ¿qué hace? Se repele a esta carga negativa. ¿Sí? Eso es lo que pasa. Las de igual signo se repelen, las de diferentes signos se atraen. Y ahí les hablaba, lo que les hablaba era que gracias a los desarrollos del magnetismo, entonces tenemos muchas aplicaciones, sobre todo en la parte de medicina. ¿Sí? Ahí con esas máquinas que hacen diferentes tomografías, etcétera, entonces se usa para eso. Y por último, entonces encontramos las oscilaciones y las ondas. Entonces se denomina oscilación a una variación, perturbación o fluctuación en el tiempo de un medio o sistema. Entonces básicamente, no sé si ustedes lo hicieron, pero lo pueden hacer. Yo lo hice de niño, estaba un baldecito ahí con agua y yo lo que hacía era, por ejemplo, con el dedo pin, le pegaba en el centro y empezaba como a generarse unas ondas. Entre más fuerza yo le hiciera, esa onda iba cambiando y era más brusca el movimiento de la onda. Ahí uno ve esa perturbación, en este caso, en ese medio que era el agua. Ahorita lo que estamos haciendo aquí al hablar, estamos perturbando, si estuviéramos en un ambiente, en un salón, y estuviéramos en el mismo ambiente y yo hablara, pues lo que hacemos es perturbar el viento, ¿sí? El viento que hay en el ambiente, en el salón. Y entonces eso es la perturbación, que básicamente lo que hace es el movimiento de la voz a través de la vibración del viento y va a llegar a las diferentes personas. Entonces, básicamente cuando hablamos de eso, es ese fenómeno de oscilación y onda, de esa perturbación en un sistema. ¿Sí? Eso es básicamente lo que hacemos. Y encontramos en aplicaciones grandes, entonces ahora, por ejemplo, ya no se están usando casi los radiotransistores, que eran esos radiecitos pequeños o grandes, pero que sencillamente uno movía el botoncito y buscaba las emisoras, ¿sí? Ya pues casi no se usa eso, ahora ya la mayoría son electrónicos, pero sin embargo sí siguen percibiendo esas radiofrecuencias. Entonces lo que hablábamos o lo que se hablaba era que existía el radio AM o las bandas AM, ya son de amplitud modular, y las FM, que es frecuencia modular. ¿Sí? Entonces eran diferentes tipos de frecuencia y muchas veces, por ejemplo, las AM son ondas muy grandes
que cubren muchísimo y ahora ya casi ningún radio viene pues con AM, la mayoría viene pues solo con FM, porque es donde pues están las mayores o las emisoras más conocidas. Sí, en AM casi no hay emisoras, hay muchas emisoras, pero no tan conocidas. ¿Sí? Entonces, ahí encontramos, por ejemplo, la parte de ondas, también encontramos en los hornos microondas, esa estimulación lo que hace es una onda corre dentro del microondas y lo que hace es excitar las partículas de agua que tiene la comida para lograr ese calentamiento o esa cocción. Entonces, básicamente es esa onda que hace eso dentro de ese campo que sería la comida, ¿sí? Y eso es más o menos pues lo que pasa con ondas y oscilaciones. Aquí no olviden pues revisar esos enlaces. Con esto damos lectura y explicación pues al documento Las ciencias de las cosas. No sé si tienen alguna pregunta. Compañeros, ¿no? Listo. Listo, compañeros. Entonces, pues con esto cerraríamos la sesión de hoy. Recordemos, vamos a recapitular que entonces queda el compromiso de yo les habilito ahorita las actividades. Entonces, para esta semana que abre desde hoy 4 hasta el 11, va a quedar abierto el cuestionario y el video expositivo. Sí, esas son las dos actividades de esta semana. Nos vemos en 8 días para ver estas otras dos actividades y en 15 días cerramos para ver esta actividad. ¿Listo? Entonces, si no hay más preguntas, muchísimas gracias por su participación y nos vemos en 8 días. Buenas noches, que estén muy bien. Buenas noches. Buenas noches, profesor. Buenas